tres textos que son muy claros en cuanto a cómo podemos terminar engañándonos y pueden terminar repercutiendo esto sobre nuestras vidas. ¿Sabe? Yo tengo una frase muy favorita, y esta frase favorita es de forma constante el anestésico que necesito para poder proseguir con mi vida. El día de ayer me invitaban a jugar partido a propósito de nuestra selección, perdió lo que no me iba. Sí, bueno, ya está. Y en medio de todo el campeonato me dicen: oye Raúl, para que juegues para los Pastores. Y yo digo: ¿cómo? Sí, para que juegues para los Pastores, vamos a jugar contra el Seminario. Vamos a dar un fútbol de exhibición. ¿Exhibición? Le digo yo. Sí, de exhibición, así que te apuntamos para el equipo. No, le digo: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué no quieres jugar? ¿Qué para el otro? No, pero ¿qué exhibición? Le digo: vamos a hacer una exhibición, vamos a jugar fútbol contra los seminaristas y nosotros los pastores vamos a exhibir el fútbol. ¿Qué exhibir? Le digo: nuestros cuerpos, nuestra deformidad. ¿Qué vamos a exhibir? Le digo: que en 10 minutos vamos a estar sacando la lengua de la cancha y que no vamos a poder jugar más. ¿Qué vamos a exhibir? Le digo yo a la persona, al otro pastor que me estaba invitando, que hace mucho rato que ya no tenemos el físico suficiente y que nos van a bailar. ¿Qué vamos a exhibir? ¿Nuestros goles que nos van a meter? No, le digo: paso. ¿Puedo jugar después? Le digo. No, me dice: lo que pasa es que no quiere jugar, que te chupas, y empezó a alengarme para que yo me anime. Pero yo no tengo claro en cuanto a eso. Yo no sé a quién me voy a exponer y a quiénes no me voy a exponer, al menos en el sentido de deportes. Pero yo dije: no voy a jugar y no voy a jugar. Después podemos jugar y ahí sí podemos nosotros estar chacoteando, jugando, y que el físico nos falte o no. Pero así quedamos. Y la verdad esa es una de las frases que me acompañan de forma constante cuando soy retado a mostrar partes de mi vida que yo sé, soy consciente que debo tomarlas con apresuramiento o tengo que hacerme cargo de ellas. Cuando mi esposa a veces me está hablando de los triglicéridos, que tú sabes que no hay que comer mucha grasa. Cuando mi esposa me está hablando a veces de: oye, ¿cómo te gustan las frituras? O cuando mis hijos celebran que yo soy el padre perfecto porque como chatarra con ellos. Y tu mamá, tú eres anticuada, solo haces verduras, galletas y cosas por el estilo. Y yo tengo una frase muy favorita porque ella va a salir a mi encuentro y me va a decir: ¿ya ves? Me dice: cualquier rato te va a pasar algo. Y yo no me va a pasar, porque yo el lunes voy a salir a correr. Y esa es mi frase favorita con la que yo me inyecto una anestesia y calmo las críticas, calmo la presión que me están ejerciendo en diferentes lugares, calmo mi conciencia, calmo muchas cosas. Es un anestésico que yo me repito cada cierto tiempo cuando alguien me dice: oye, tienes que hacer deporte, tienes que salir a caminar, tienes que salir a correr. Yo digo: sí, de verdad, el lunes voy a salir a correr. Es más, mira, vivo a media cuadra del parque. ¿Qué es dar unas 10 vueltas al parque y luego comer, bañarme y salir con mi quehacer? No es nada, le digo. Desde el lunes yo voy a salir a correr. Y la verdad es que no salgo a correr, tampoco pienso salir a correr. Pero es una frase que yo pongo ahí, es una frase que me anestesia, es una frase que me hace olvidar momentáneamente un área de mi vida en la cual yo me tengo que hacer cargo. Es una frase que genera cierta paz, cierta tranquilidad frente a la tensión que ejercen contra mí en un determinado momento. Y de verdad se calma. Y aunque se ríe que no vas a salir a correr, yo digo: sí voy a salir a correr, acuérdate. Y luego digo: y sí voy a correr, acuérdate que voy a salir a correr. Pero nunca les he dicho el año que yo voy a salir. Sin embargo, esta frase a mí me calma, esta frase a mí me pone frente a ellos como la persona que tarde o temprano se hará cargo de una situación en particular. Hasta que en otro determinado momento, nuevamente revienta la situación, alguien va a tener que tocar que le pasó al este y al otro, y yo nuevamente activaré mi frase para volver una vez más a estar en paz. ¿Sabe? Nosotros los seres humanos constantemente vamos usando algunas frases que nos engañan, que nos mienten, que nos dan una paz momentánea para diferentes tipos de nuestras vidas. En algún momento nosotros estábamos buscando esta anestesia y la verdad, este anestésico en algún momento determinado de nuestras vidas calma ciertas cosas que nosotros sabemos claramente que tenemos que confrontar, que tenemos que hacer frente, o en algunas oportunidades que tenemos que renunciar. Nosotros usamos muchas frases,
pero sabemos claramente que si no las vamos a usar, si no las vamos a hacer frente, si no las vamos a tomar o no las vamos a practicar, esto definitivamente solamente será una frase que nos va a anestesiar momentáneamente, pero que tarde o temprano volverá una vez más a la carga. Anestesiar es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa. Hay dentista que te va a hacer una curación o te va a hacer una extracción, sabe exactamente dónde va a entrar y luego tu cara en esta parte ya no la sientes y va a poder trabajar. Cuando vamos a pasar una cesárea o cuando vamos a pasar alguna operación, el doctor, el médico sabe claramente dónde va a entrar, qué va a hacer, cuánto de sustancia va a poner para que esto finalmente pueda salir bien. Una vez que pasa la anestesia es otra historia, pero sabe, muchos de nosotros a veces estamos usando estas cosas para engañarnos. Son frases que nos anestesian, frases que vienen a nuestro encuentro, frases que de una u otra forma salen y brotan de nuestro corazón porque somos conscientes que tenemos que hacernos cargo de cierta área en nuestras vidas, pero que no estamos dispuestos a hacerlo. Somos muy conscientes de una necesidad, pero a veces no estamos muy dispuestos a hacerlo. Y estas frases de forma constante salen como una defensa o salen como un anestésico que calman a nuestro alrededor todas las críticas, las personas, los puntos de vista o aún nuestra propia conciencia en cuanto a nuestras propias vidas. Por ejemplo, hay algunas frases como lo que le estaba diciendo: yo salgo a correr, pero hay unas personas que dicen: oye, estás un poco subidita de peso. Sí, pero el lunes empiezo la dieta. Pero esa es una frase, y hay chicas que dicen así, o no: el lunes yo empiezo la dieta. Es más, ya este lunes ya lo empecé. También la abandonó ese mismo lunes. Pero sabe, todo el mundo lo hace, dice, es otra frase. Cuando hay alguien que está haciendo algunas cosas ilegales o algunas cosas que no están siendo las correctas, una de las frases que nos anestesian es: todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si todo el mundo lo hace, mira el ley, mira el otro, todo el mundo lo hace, hasta el presidente. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Y es una frase que nos anestesia. O, por ejemplo, un poco no le hace daño a nadie. Esa es otra frase. Esa es otra frase que hay personas que pasan ciertos límites, pasan ciertas sendas y dicen: no, un poco no le hace daño a nadie. O hay personas que piensan que nada va a salir a la luz y dicen: nadie lo sabrá. Toma el paso nomás, hazlo nomás, nadie lo va a saber. ¿Seguro que nadie lo va a saber? Sí lo vamos a saber, o sí lo va a saber, pero esto normalmente nos anestesia y nos lleva a dar pasos y nos lleva a cruzar ciertos límites que sabemos que no podemos hacer. ¿Sabe? Yo escucho estas frases a chicos y a chicas, por ejemplo, cuando, se meten con un varón que, por ejemplo, no adora a Dios de la misma manera. La chica dice: ay mamá, pero si es igualito un cristiano, hasta mejor. Si tú miras a mi líder que nos predica, este amigo de colegio es mejor que un cristiano. Yo lo voy a convertir, mamá. Ahí viene la frase: yo lo voy a convertir, mamá, no te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible y esa persona se va a convertir a Jesús. Mentira, no se va a convertir. Y si se convierte, gloria a Dios. Pero esa es una frase que nos ayuda a apaciguar un poco. Es una frase que nos ayuda a apaciguar aquellas cosas que tú sabes que no andan de forma correcta. Yo he escuchado una frase que a mí me da un poco de risa y que dice: anda, bañate, le dice mamá. Y él dice: mamá, ¿para qué me voy a bañar? Hace frío. Anda, bañate, te va a hacer mal. Mamá, de cochino nadie se ha muerto. Esa es una frase, ¿no? Y anestesia para la suciedad, ¿no? De cochino nadie se ha muerto, mamá. Así que no me baño, no me baño. Y hay frases que van anestesiando nuestras vidas y van cambiando algunas cosas en nuestros corazones. Y sabe, por ejemplo, hay mujeres o hombres que están en relaciones ilegales. Y yo he escuchado en algunas oportunidades: pero ¿por qué te metes con él? Es un hombre casado. Ay, en realidad, él ya no la ama. Solo vive por obligación con ella. Pronto se va a divorciar. Esa es una frase súper conocida. Personalmente yo la he escuchado ya 7 veces en mi vida. Pero esa es una frase conocida de los adúlteros. Nunca la va a dejar. Pero es una frase con la que ella se anestesia y prosigue con esta relación peligrosa y esta relación prohibida en su vida. Son frases que a veces están
estamos usando, son frases que a veces estamos tocando, son frases que nos ayudan a anestesiar ciertos aspectos de las cuales nosotros sabemos claramente que tenemos que hacernos cargo. Hoy vamos a usar una frase sustentada por un versículo bíblico que está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Se va a proyectar también en multimedia, se va a proyectar todos estos versículos. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. ¿Llegamos? Muy bien. Miren lo que dice el versículo 8 de 1 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es una de las frases de forma continua en la que incurrimos totalmente en engaño. Terminamos autoengañándonos. Las próximas 2 semanas, si Dios permite, vamos a estar viendo algunas etapas más, algunas áreas más del autoengaño que sufrimos como seres humanos o como hijos de Dios a la luz de la palabra de Dios. Pero el primer autoengaño que nosotros tenemos o que puede incurrir en nuestras vidas se encuentra en cuanto a la realidad del pecado en nuestras vidas. El pecado es una realidad en nuestras vidas y no podemos negar esta realidad. Cada uno de nosotros tenemos esta realidad en medio de nuestros caminos, pero vamos a ir desarrollándolo un poco más. Versículo 8 dice, si decimos, note cómo Juan entra en el grupo, si decimos, Juan no dice, si ustedes dicen, Juan se incluye en la realidad del pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces pensamos que son otros los que andan mal. A veces pensamos que no se trata de nosotros. Se trata de otros. Conmigo no es. Yo estoy bien. Lo mío son pequeñeces. Lo mío tiene sus disculpas. Lo mío tiene su explicación. Son otros los que andan mal. Ella es la que está haciendo estas cosas. En realidad yo soy una víctima de las circunstancias. Conmigo no es el problema. Son ellos los que alzan la voz. Yo solo les respondo. Pero conmigo no es. Conmigo no es eso. Son ellos los que hacen esto. Son ellos los que hacen lo otro. Son ellos los que dicen lisuras. Yo solamente me veo a veces empujado a hablar de estas cosas. Pero no soy yo. Hay personas que piensan que el pecado no es una realidad en sus vidas. Yo he estado con personas que han estado en el lecho de muerte. Y yo he estado insistiendo en algunas oportunidades y conversando con ellas. Y hemos hablado un poco de esta realidad, porque mi meta era que presentarle a Jesucristo en su corazón. Y esta persona hasta su lecho de muerte me decía, no me puedes insistir en cuanto a eso, porque yo no le hago daño a nadie. Yo no tengo pecado, yo no hago daño a nadie, yo soy siempre una persona buena. Yo le explico, y he explicado muchas veces a alguna persona así, pero eso es una mentira. Dios dice que todos somos pecadores, y tú necesitas entender que eres pecador. No, esto no es conmigo, yo estoy bien. Recuerdo esto, una de estas personas era mi abuela, y otras personas que yo he conocido acá como pastor. Y en una de esas oportunidades yo tenía que decirle a esta persona, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa directa. Yo voy a dejar de estar orando así porque veo que no vas a resolver esto. Pero lo que sí te voy a decir es que si tú no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Y es duro lo que te digo, pero es la última oportunidad que probablemente yo tengo frente a ti. Y le he tenido que decir. Y esta persona a veces al insistir me ha dicho, no, conmigo no es. Pasaron algún tiempo y esta persona ya estaba agonizando. Dios no la había sanado, Dios no la había levantado. Solo sabe Dios por qué lo sigue. Y me manda a llamar y me dice, sí, quiero reconocer esto y mis cosas. Y hablamos al oído, hablamos ahí en el hospital, conversamos y ella me dice, yo necesito entregar mi vida a Jesús. Llegaba a veces a terminar reconociendo esta realidad, pero a veces tan tarde. Porque tienes que reconocer que una de las cosas que el pecado hace, aparte de engañarte, es que también te puede matar.
Y estas son situaciones en las que a veces nosotros no tenemos por qué estar jugando, no tenemos por qué estar excediéndonos. Pero ¿sabe? Esta frase favorita de muchas personas que piensan que la realidad del pecado no es con ellos. Para ellos hay unas disculpas, para ellos hay una explicación, para ellos se puede encontrar algo lógico, pero para otros no andan mal. No, esta persona tiene malas intenciones. No, esta persona, si tú le conocieras o si tú hablaras con ella, ¿cómo sabe la boquita que tiene? Pero la verdad es que todos somos pecadores y el pecado es una realidad en medio de nuestras vidas. Romanos capítulo 7, vamos a leer un poco rápido nomás Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo, un hombre apasionado por el Señor, un hombre que buscaba honrar a Dios en cada aspecto de su vida, reflexiona un poco esta realidad del pecado en su vida. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice el apóstol, versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este principio o esta ley: el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este hombre era un apasionado de Jesucristo. Este hombre, cuando escribe esta carta, no estamos hablando de sus pininos. Había transcurrido ya un tiempo de su fe en el Señor. Y había y seguía existiendo una realidad que estaba constantemente mostrándose a través de su propia vida, el pecado. Este principio que está en medio de nuestras vidas, este principio que mora de forma constante en nuestras vidas, no puede ser tomada a la ligera. No puede ser tomado como si algo fuese como una ropa que me saco o me pongo y al día siguiente las cosas cambiaron. Cuando no queremos tomar este principio en nuestras vidas, normalmente tenemos este anestésico. ¿Cómo está bien? Conmigo no es. El otro tiene el problema, yo estoy caminando bien. Y sabe, hay algunas formas, algunas pautas que la Biblia nos da en Primera de Juan para poder ver si las cosas realmente están marchando bien con nosotros. En Primera de Juan, volvemos una vez más a Primera de Juan y vamos a ver la prueba que la Biblia nos enseña. A veces pensamos que son otros los que pecan, que de nosotros no se trata, pero hay algunas pruebas muy claras que la Biblia nos da. Versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note esta primera pauta. Esta es la primera verdad. Yo no puedo decir conmigo no se trata de mí, son los demás, lo mío es chiquitito, lo mío es venial, lo mío es algo insignificante. La primera pauta, la primera prueba es que si yo digo que tengo una relación con Dios, pero ando de forma que no es consistente en lo que Él dice, soy un mentiroso. Y lo segundo, en el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esta es la segunda prueba que nosotros nos exponemos
a ver si verdaderamente nuestra vida está exenta de errores, está exenta de pecados, está exenta de fallas. Una tiene que ver con una vida de santidad consistente, una vida cristiana consistente, y la otra tiene que ver con relaciones interpersonales. ¿Sabe? Si yo digo que estoy en luz, la relación con mis hermanos se va a demostrar de la misma manera. Por tanto, yo te puedo preguntar ahora, en base a esto, ¿cómo te llevas con tu madre? ¿De qué manera contestas a tu madre? ¿Cómo te llevas con tus padres? Oye, si tú dices que adoras al Señor y dices que contigo no es el problema, una de las primeras muestras se va a ver que si andas en verdad o eres un mentiroso, es a través de tus relaciones más cercanas. ¿Cuál es la forma en cómo tú te estás desenvolviendo con tu familia, tus hijos, tu esposo? ¿De qué manera ustedes se tratan? ¿Con lisuras, con gritos, con jalones, con desprecios? ¿De qué manera usted está sobrellevando o está sobreviviendo o está sosteniendo una relación estable con su pareja? Porque si solamente la está sosteniendo para que pueda sobrevivir, hay algo que no está caminando bien. Sé que en nuestros hogares, sé que en nuestras familias pueden existir ciertos errores y ciertas diferencias. ¿Y qué se trata? Con tu líder. ¿Cómo te llevas con aquellas personas con las que tú normalmente recibes a veces una exhortación o recibes a veces una felicitación o de repente recibes un reto o un avance para tu vida? ¿Sabes? ¿Realmente puedes decir que no tienes nada contra otro? ¿No hay una deuda emocional? ¿No tienes una deuda con alguien? ¿No le debes a alguien unas disculpas? ¿O alguien te debe algo, unas disculpas? ¿Cómo anda en tu corazón? ¿Estás resentido? Si está ahí resentimiento, si hay amargura en tu corazón, oye, la verdad es que no estás seguro. Estás siendo hallado falto o estás siendo hallada de esta misma manera. Porque si hay algo que se va a probar realmente, tiene que verse a través de nuestras relaciones. Nos relacionamos de forma horizontal con los que amamos y aún con los que no amamos, y de forma vertical con el mismo Creador. Ambas tienen que coincidir. Y esta es la mejor prueba en la que nosotros podemos decir, no, ¿sabes qué? No soy un autoengañado. Soy una persona que a veces comete errores y reconozco mis errores. Soy una persona que a veces estoy caminando mal y tengo que pedir perdón. No hay resentimiento en mi corazón. Cuando yo veo a esa persona, no se me revuelve el corazón, no pasa nada. Yo, más bien, al contrario, no trato de evitarle. Si eso está sucediendo realmente, amén, hermano mío. Aleluya. Estás andando en luz y definitivamente contigo no tiene nada que ver esta enseñanza. Sigue así, sigue adelante. Pero si hay alguna deuda emocional, si hay alguna deuda que tú tienes con otro, hay una disculpa que tú le debes a alguien te debe a ti unas disculpas, o esas disculpas que te dieron no han sido realmente perdonadas, o esto te llevó a una ruptura emocional con alguien, o hay un maltrato hacia personas que te aman, o hay un maltrato hacia personas que te aconsejan, definitivamente no estás caminando en la verdad. Y eres un autoengañado. Probablemente cuando llegue la situación tú dices, no, sí, a pronto voy a hablar, no, sí, yo ya voy a ir, no, sí, de verdad, yo en cualquier momento yo le visito, le toco, le busco, en el restauro y hago cualquier cosa. Sí, probablemente. Pero esta es una de las anestesias que yo uso cuando le estaba hablando en cuanto a hacer deportes. A veces usamos estos anestésicos que nos ayudan a calmarnos, que no nos ayudan a afrontar la realidad, pero de eso no se trata. Tenemos que seguir avanzando, ¿amén o no? Amén. Y esta es la situación. Aquí es donde nosotros tenemos que entender claramente que esto tiene que pasar una prueba. Si yo digo que estoy bien, definitivamente yo voy a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque según el versículo 10, si las cosas están caminando mal, yo digo, voy caminando bien, las cosas van a empeorarse porque reorienta su adoración. Miren lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, note aquí, le hacemos a Él mentiroso. ¿Quién es Él? Dios. Porque Dios dice, el pecado es una realidad en todos nosotros. Y si yo digo que el pecado no es una realidad en mi vida, que todo anda perfectamente bien, se va a traducir a través de dos canales. Una vida santa en integridad, en mi vida, en mis caminos, en mis negocios, en todo lo que yo haga y mis relaciones interpersonales. Se va a traducir.
Yo no tengo nada más que decir, me bajo de este lugar. Pero si eso no sucede, reorientas tu adoración. Porque haces a Dios mentiroso y al mentiroso le haces Dios y tu adoración ha sido cambiada. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Dios dice que cuando estaba hablando a los líderes religiosos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros usamos anestésicos en ciertos aspectos de nuestra vida y tratamos de salir al paso, tratamos de anestesiar nuestras vidas, nuestras relaciones, los aspectos de nuestras vidas que tienen que ser tocadas de forma urgente porque están dañándonos o están dañando a otros o están creando rupturas en nuestras vidas y decimos: no, todo anda bien, reoriento mi oración, reoriento mi adoración, reoriento mi cántico, reoriento todo lo que yo pienso de Dios y le hago a él un mentiroso y le hago al diablo más bien el centro de mi vida. En su sano juicio nadie quisiera hacer esto. Por eso que cuando hay personas que no pueden perdonar y quieren venganza, yo les digo: calma, confía en el Señor, perdona. Porque no le quiero decir en este momento tu padre es el diablo y los deseos de tu padre quieres hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Pero como están en los que están medio destruidos, prefiero no destruirlos más. Pero ganas no me faltan. Pero sabe, a esto le quiero decir, esto es lo que le quiero hablar un poco. Porque muchas veces usamos algunas frases que nos anestesian. Usamos algunas frases que nos llevan a pensar o a suspender o a no hacernos cargo de ciertos aspectos cruciales de nuestras vidas, que determinan nuestra existencia, que determinan nuestro rumbo, que determinan nuestra permanencia. Y sabe que si no nos hacemos cargo, tarde o temprano crean rupturas, crean separación. Y como dice la Biblia, el pecado nos engaña. Y un poco de pecado o un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos míos, tenemos que evaluar un poco acerca de la manera en cómo nosotros realmente nos estamos desenvolviendo. Tenemos que evaluar un poco si estamos siendo engañados o nos estamos autoengañando. Tenemos que ser honestos probablemente en algunos aspectos de nuestra vida y tomar, como dice el dicho, el toro por las astas. Hay una esperanza también en las Escrituras y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Amén. Dice aquí en el versículo 9, esta esperanza está dividida de tres maneras. Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note usted este versículo. Está dividido de tres maneras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera parte tiene que ver con la condición. Es la parte condicional y esta parte está supeditada a la confesión. Yo no solo nombro mi pecado, yo lo confieso. Y cuando hablo de confesar es decirle a Dios: estoy de acuerdo en lo que tú opinas acerca de algunos aspectos que estoy haciendo. Dios tiene una opinión clara y certera en cuanto a ciertos pecados o al pecado. Yo no puedo nombrarlo como si fuera un rezo. A veces con mis hijos, cuando están orando, ellos se preocupan de algunas tres cosas y uno les dice que no tenga pesadillas, que tenga sueños bonitos y cuídame esta noche. Y yo les veo ahí y digo: vamos a seguir orando más porque se convierte en un rezo. Pero sabe, a veces esta es la cuestión con nuestra confesión de pecado. Solo lo nombramos y no somos muy honestos. O solo lo justificamos y no estamos reconociendo nuestra culpa.
Solo lo explicamos delante de Dios. Se lo explico por qué lo hice, se lo explico por qué pasó. Yo hubiera hecho lo contrario, pero pasó esto y este me gritó y yo reaccioné y no levanté la voz. Y esta no es una confesión. Una confesión es: Señor, tú condenas el adulterio y mi corazón es adúltero. Estoy mirando a una mujer que no es mi esposa y te pido perdón por esto. Esa es una confesión. Dios, ayúdame a cambiar de rumbo. Dios, tú me dices que tengo que hacer algunos ajustes con mi cuerpo. Tú me dices que yo no tengo que tratar mi cuerpo de esta manera. Y yo estoy de acuerdo con que tú me dices estas cosas. Por favor, mi Dios, ahora dame la salida, dame la claridad para yo poder empezar a obedecerte en esta área. Dios, tú dices algo en cuanto a las finanzas y tú me dices que esto es tuyo, pero yo estoy tomándolo. Dios, tú dices que el que toma esto es un ladrón. Soy un ladrón, Dios. Y ahora, esta es mi confesión. Ahora ayúdame a tomar y a resarcir lo que tengo que resarcir. Esta es la confesión. La confesión del Señor: he agarrado tus diezmos. Señor, he mirado a una mujer ajena. Por favor, perdón. Eso no es confesión. Confesión no tiene nada que ver con eso. Confesión tiene que ver con que yo reconozco mi pecado y me pongo de acuerdo con lo que Dios opina y cambio de rumbo. Eso es confesión. Porque muchos por ahí andan con sus anestésicos diciéndole al Señor ciertas cosas como si Dios no conociese nuestro corazón. Dios lo conoce. Y he ahí la triste noticia para todos los que están anestesiados o autoengañados. Entienda esto. La primera parte de volver a casa tiene que ver con confesar nuestros pecados. Lo segundo tiene que ver con la certeza que tú tienes que sentir. Es una certeza que tiene que sostenerte en medio de esta confesión, porque la verdad es que el pecado nos aleja. Si no recuerden lo que pasó con Adán y con Eva, una vez que pecaron, ¿dónde estaban? Esperando a Dios con brazos abiertos, con una hermosa sonrisa. Estaban escondidos, estaban avergonzados, estaban alejados, estaban escondidos de la presencia de Dios. No querían saber nada de Dios porque eran conscientes de que algo no estaba caminando y bien. Y Dios viene a ellos y le dice: ¿dónde estás tú? La confesión tiene que ver con que, Señor, aquí está, pero también tiene que ver con la certeza de que Dios me puede escuchar. Y hay dos atributos muy hermosos de Dios en este versículo. Uno es la fidelidad y lo otro es la justicia. Yo puedo creer en la fidelidad de Dios a pesar de que yo me comporte de manera infiel. Él permanece fiel. Y tiene que ver con la justicia, que el pecado, que el castigo, que la reprimenda, que la disciplina que tiene que caer sobre mi cabeza ya cayó sobre Jesús. Y yo tengo que tener esta certeza cuando me acerco al Señor. Ya cayó sobre Jesús, ya cayó en la cruz sobre su cabeza, y puedo llegar confiadamente ante ti, ante tu trono, para encontrar oportuno socorro, para encontrar perdón, para encontrar delante de ti auxilio en estos tiempos. Pero tengo que reconocer de forma honesta, no tengo que justificar, no tengo que explicar, no tengo que hacerlo lógico. Tengo que simplemente decirle: Señor, esta es mi condición, aquí estoy, este soy yo, mírame Dios, este soy yo. Y reconocer la situación en la que me encuentro, pero con la plena certeza de que en Dios voy a encontrar fidelidad y justicia. Y lo último, la tercera parte, tiene que ver cómo Dios cumple su promesa. Versículo 9, por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nota eso, y limpiarnos de toda maldad. Perdón y limpieza. Dos más. Cuando hablamos de perdón, es que Dios, en el momento en que tú te acercas a Él, cancela tu pecado, cancela la deuda que tienes con Él. Por eso es que cuando le oramos al Señor, Jesús le enseñó a orar a sus discípulos: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a los que nos deben o a nuestros deudores. El perdón tiene que ver con la cancelación de tu deuda delante de Dios, con una confesión sincera. No con una confesión que luego a la mañana o a la vuelta te vas a salir con la tuya. Dios, aquí estoy. Y Dios cancela tu deuda y luego dice: limpia. La palabra limpiar tiene que ver con erradicar todo lo que tú has hecho hasta ese momento
delante de sus ojos. No hay más. Y aunque tú te sigues sintiendo un poco mal, delante de los ojos de Dios ya no hay nada. Entonces, ¿qué hago, Señor? Porque siento que no me has perdonado. ¿Qué hago, Señor? Porque siento que he hablado, pero me sigo sintiendo mal. Mis emociones me están jugando una mala pasada, me siento triste, pienso que ya no me has perdonado, pienso que ya no me quieres escuchar, estoy cometiendo este error una y otra vez, y ya me da vergüenza llegar aquí, quiero esconderme de Dios, ya no quiero orar. Esta es una realidad de muchos cristianos, ha sido una realidad de mi propia vida y a veces es una realidad también en estos tiempos. Ya no quiero hablarte de lo mismo porque una y otra vez estamos en la misma situación. Por eso es que tienes que tener la certeza de lo que Él dice y estos atributos hermosos de su fidelidad y de su justicia. Y si has fallado una vez, se lo vuelves a decir. ¿Cómo lo sustentamos? El apóstol Pedro se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? 70 veces 7. ¿Que vendría a ser cuánto? ¿Cuánto? Veo calculadoras, ¿perdón? 490. ¿Sí? En un día. El que le dijo esto a Pedro, ¿tú crees que lo puede cumplir él contigo? Si le dice a Pedro: Pedro, si esto sucede en ti, perdona 490 veces a tu hermano que se arrepiente contra ti. ¿Tú crees que Jesús puede cumplirlo contigo? Amén. Amén, porque Él es el que está dando la enseñanza y Él es el maestro de la integridad. Él hace lo que dice, cumple lo que promete. Y si una vez fallas, le dices: Señor, aquí estoy una vez más. Y en el mismo día vuelve a fallar: Señor, una vez más estoy aquí. Y aunque tú ya te hayas cansado y aunque tú ya estás desanimado, tú dices: aquí estoy una vez más, Señora. Ven una vez más por tu promesa. Ven una vez más por tu certeza. Y si una vez más fallas, vuelve nuevamente y vuelves y vuelves y vuelves. Porque 490 veces Él puede estar delante de ti y puede sostenerte y puede cumplir su palabra. A un hombre, a una mujer que confiesa de forma sincera y no se adormece con frases que lo pueden disfrazar, que lo pueden esconder de una realidad a la que tiene que hacerse. Amén. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios puede atenderte, puede escuchar tu oración, pero tienes que llegar a Él con toda la plena certeza de que es fiel y de que es justo. Y de que un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón que busca agradar a Dios, no solo va a confesar, sino que también va a intentar con todas sus fuerzas hacer el camino contrario hacia donde estaba yendo. Si ibas para allá, hoy vas para allá. Por eso es que la promesa en Isaías es muy hermosa. Dice Isaías capítulo 1, 8, he traído unos gráficos. Estos dos gráficos tienen que ver con el pecado y con la limpieza de nuestro corazón. Miren, ¿qué dice Isaías 1:8? Alguien que lo lea, por favor, fuerte. ¿Listo? Dice: venid luego. ¿Lo encontraron? Isaías, Antiguo Testamento. ¿Listo? 1:18. ¿Qué dice? Todos juntos. 1, 2, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Frase, repite de nuevo esa palabra: estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, diabólicos, desgraciados, entorpecedores, si vuestros pecados fuesen como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todo esto se logra a través de una confesión sincera que le creas así. Amén. Amén. Así que déjese de adormecer. No use frases que lo adormecen.
porque no va a seguir creciendo. Tome todo por las astas, confiese su pecado, haga lo que esté a su alcance para seguir adelante, para que el crecimiento pueda seguir siempre latente en medio de los hijos de Dios. Amén. Pongámonos de pie y terminemos este momento.